Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla sobre la voluntad de Dios, tanto en las cosas que nosotros le pedimos a Él, como en las cosas que Él nos pide a nosotros. Y Jesús lo habla a través de la historia de Jonás y con los ninivitas, y quejándose porque pues la población que a Él le había tocado en esa época, seguramente es la misma que existió antes y la que existe ahora, era una población dura de corazón, porque prácticamente lo que nos pide Jesús es que nosotros hagamos la voluntad del Padre, y para hacer la voluntad del Padre tenemos que tener un proceso de conversión personal. El tema es que seguir a Jesús no siempre es un camino en donde se entiende el mensaje, se lo asimila, hay un proceso de fe y hay un proceso también de decisión inmediata a seguirlo, ¿no? La mayoría de veces el camino de seguir a Dios involucra muchos cuestionamientos, muchos tropiezos, bloqueos, muchos obstáculos acerca del cambio que uno tiene que tener, de esa conversión que Dios nos pide. Y también se da muchas veces por las cosas que a veces nosotros le pedimos a Dios. Hace unos días el Evangelio también era de la frase de pedir, y si pues tocaba la puerta, llamad y se os dará. Pedir, Dios, se te dará pues lo que tú pidas a Dios. Pero pedirle a Dios no necesariamente es algo que uno, lo que tú pidas Dios te lo va a dar, ni te lo va a dar en un momento corto o en el momento que tú crees que Él te lo va a dar, ni en la forma en que tú crees que Él te lo va a dar, ¿sí? Entonces, muchas veces ese camino es de molestarse con Dios mismo, de decir: hombre, Dios, ¿por qué yo le pido? Yo soy fiel a Él, etcétera, etcétera, cumplo la palabra, la voluntad, pero lo que yo le pido Él no me lo da. Y entonces muchas veces los caminos terminan siendo contrarios a lo que Dios nos pide. Una de las más cotidianas reacciones es ir en contra de lo que Dios nos pide, que es ir en el camino contrario a lo que pedía Dios. Y por eso viene la historia de Jonás. Dios le pide que vaya a predicarle a los ninivitas la conversión, y Jonás hace todo lo contrario, que es irse a un lugar donde ni el mismo Dios lo encontrara. Y en ese viaje pues está en barco, y eso hay un montón de tormentas, y entonces en esa época se creía mucho sobre que las cosas las mandaba Dios, y los navegantes decían que por qué pasaba todo esto. Entonces Jonás también tenía ese mismo planteamiento y decía no, que es que era culpa de él, porque pues él a Dios no le estaba haciendo caso. Entonces que la única solución era salir del barco. Entonces lo tiraron a Jonás, y a Jonás se lo tragó una ballena, y bueno, a los 3 días Jonás salió expulsado de la ballena y llegó a las orillas de
tierra firme. Y después hizo la voluntad de Dios y los ninivitas se convirtieron. Entonces, es difícil aceptar la voluntad de Dios. Y es más aún aceptar que en todo lo que nosotros le pidamos a Dios, tiene que estar previamente la voluntad de Él. No todo lo que nosotros le pidamos se nos va a dar. Y si se nos da, se nos va a dar a su forma. Muchas veces le podemos pedir, no, Señor, dame paciencia. Pero eso no es como decir, bueno, chincho un pan para bien pin papas, vea, ahí tiene paciencia, ¿no? Seguramente la vida misma que te da Dios te va a dar situaciones difíciles donde vos vas a tener el ejercicio de la paciencia, y eso te va a ayudar a que con tu esfuerzo adquieras la paciencia. Ay, Señor, que estoy corto de plata, ayúdame, Y seguramente la vida te va a dar situaciones difíciles donde Dios te da con tu fuerza y te dará los ánimos para que tú resuelvas solito los problemas económicos. Pero te dará en la conciencia la guía de que este es el camino a seguir. Entonces, reflexionemos sobre este evangelio, que a veces no es fácil entenderlo, pero es muy diciente. Bueno, un abrazo a todos.